¿Qué tal amigos? ¿Cómo andamos? Por allá por el año 1974 sería la primera vez que conocería yo un grupo musical en persona. Sería en nuestra casa, una casa de renta que ocupábamos en el centro de Apodaca, la Casa Rosa. Ya les he platicado de ese lugar, que tuvimos varias vivencias importantes. En esa casa llegaba Lupe con unos amigos que traían unos instrumentos musicales que nosotros desconocíamos. Y aprovechando que nuestro papá no estaba, porque él estaba siempre opuesto a que Lupe se dedicara a la música, durante el día se acomodaron en la sala, en la entrada de aquella casa, porque era una casa de 2 habitaciones nada más, que era la sala, recámara, y atrás estaba el otro cuartito que era la cocina y comedor. Ahí hicieron unos movimientos, se acomodaron y nos sacaron a todos los demás chiquillos para el patio, porque iban a comenzar a ensayar. El grupo Cheyenne comenzaría en esos años a armar música. Su único sueño e ilusión era tocar canciones de los artistas de moda, sobre todo los nacionales o de habla hispana. Comenzaba allí una aventura en la que estaba Lupe, Eric en los teclados, Javier en la guitarra. Estaba otro integrante en el bajo al que yo solamente conocía como Juan, al que le apodaban el Popeye. Estaba en la batería Meme, supuestamente se llamaba Manuel, al que le apodaban la Coneja. Un personaje, en paz descanse, que me llamó muchísimo la atención. Él estaba en la batería. Desde la primera vez que lo vi, como todo un niño curioso, le buscaba en su perfil esa semejanza al apodo que le habían puesto, la Coneja. Y me le quedaba yo mucho mirando, hasta que él se me acercaba y me decía que cómo me llamaba. Me empezaba a hacer preguntas clásicas que se le hacen a los niños curiosos. Y entre más se acercaba conmigo, sí definía yo que sí tenía mucho parecido a este pequeño roedor. Lamentablemente él duró poco, pero me impactó mucho cuando lo empecé a ver tocar la batería. Yo no había visto, como les digo, a un grupo en vivo, sobre todo ahí tan cercas, aunque Lupe no nos dejaba estar ahí, nomás veía que nos asomábamos y nos regañaba para que nos saliéramos al patio de nuevo. Entonces ahí fue donde comenzó este show del primer baterista, Meme la Coneja, para descanse, que duró muy poco, por cierto, se lo digo. Al poco tiempo que renuncia Meme la Coneja en la batería, aparece otro baterista, Juan Francisco Martínez, también de Apodaca, al que también le tenían un apodo, La Tenia. Yo no sabía qué quería decir eso. Después investigué y encontré que le decían por lo delgado que estaba también. En ese entonces, como siempre, los apodos han existido, sobre todo en la adolescencia. Pero también me encuentro con la sorpresa de que llega a ensayar en otro día también el otro bajista, bajo eléctrico, Salvador, una persona muy seria, muy respetuoso, muy tranquilo y por supuesto muy talentoso para tocar ese instrumento. Sigue el grupo trabajando, de repente empezaron a tener eventos, empezaron a tener trabajo, pero se topan con un problema. El nombre del grupo Cheyenne ya estaba registrado, a lo cual se concentran para buscar un nuevo nombre para la agrupación. Llega Bronco, que luego les contaré las versiones de cada uno de ellos de cómo consiguieron ese nombre. Entonces siguen trabajando y al poco tiempo otra vez el bajista renuncia y es cuando llega Choche. Por ahí por el 76 entra Choche al bajo eléctrico. Choche ya venía de otra agrupación en la que lideraba el hermano mayor de la familia Villarreal, hermano de él, que para descanse también. Pero Choche tocando el bajo allá. Cuando sale el baterista de aquella agrupación, le dicen a Choche que se vaya a tocar la batería, a lo que él no le convence y renuncia. Aprovecha que con Bronco acaba de renunciar el bajista y es cuando viene a pedir trabajo y se acomoda con Bronco Choche. Así siguen como Bronco. Y más adelante, en el 78, Juan Francisco Martínez, La Tenia, el baterista, renuncia también al grupo, ya que le hacen una oferta muy atractiva para otra agrupación, aquí mismo en Apodaca, que tenía planes y proyectos muy interesantes a corto plazo, los Barón de Apodaca. Es cuando llega Manuel Caballero, el baterista, en la batería, perdón. Se acomoda Manuel Caballero y empiezan a trabajar juntos otra vez. Y en el 79 hacen su primera grabación, que fue Grande de Caderas y Quiero Decirte, una balada. Una grabación con 2 canciones nada más, un disco sencillo, que ya les he platicado que lamentablemente no pasó absolutamente nada y se perdió en la historia. En 1980, por primera vez, graban un disco completo. También luego les cuento la historia de este disco, de discos Fama, de la marca Fama, perdón. Una historia muy controversial, muy interesante. Como les digo, Manuel alcanzó a grabar ese disco tanto en la batería y en algunas partes la segunda voz, ya que era su función también desde que entró al grupo. Hacía la segunda con Lupe. Javier no cantaba ni hacía segundas, de vez en cuando hacía un coro.
Lamentablemente, Manuel Meme Caballero también renuncia en el 81. Es cuando llega el representante de Bronco. La primera vez que tendría un representante externo, ya que siempre había sido Eric, el tecladista. Llega Oscar, se presentan, le muestran su trabajo, el grupo lo convencen, le llama la atención y empieza a visualizar muchos proyectos para Bronco. Como les digo, en ese lapso fue cuando Manuel renunció, ya estando Oscar con nosotros. Yo entré en 1980, ya tenía un año cuando renunció Manuel Caballero. Y el grupo no quería decepcionar a Oscar Flores, al representante. En eso se ponen a ensayar ya sin Manuel. Y en lo que estaban platicando deciden que Lupe se vaya a la batería, ya que Lupe nada más cantaba, tocaba de vez en cuando las tumbas, en algunas cumbias. Lupe se va a tocar la batería y ahí cantaba, mientras Choche se quedaba en su bajo eléctrico. Llega Oscar Flores, empezamos a tener trabajo así, pero a Oscar Flores no le convencía esa imagen de Lupe cantando. Había muchos artistas en ese tiempo que así trabajaban y tenían éxito, nacionales e internacionales. No se veía, para el grupo no lo veían tan mal. Sin embargo, Oscar se aferró a que habría que cambiar las posiciones de Lupe y Choche para una mejor imagen, decía él. Y es cuando ponen a Choche en la batería y Lupe se va al bajo eléctrico. Choche le estaba sucediendo lo mismo que le había pasado con su grupo anterior, por lo cual también inmediatamente se opone. Sin embargo, entre los demás lograron convencerlo de que se sentara ahí y que empezara a trabajar. Hizo sus berrinches, pero al fin de cuentas se quedó. Empezó a practicar más la batería de una manera sencilla y con el tiempo logró crear un estilo que muchos, aunque no lo crean, no lo han podido igualar y sobre todo proyectar lo que hacía él con ese instrumento. Que poco le ponía atención, sinceramente, pero la misma gente, el mismo público lo empezó a adoptar y a consentir por su personalidad. Lupe se fue al bajo, como les he platicado, enseñado por Javier Villarreal, guitarrista, y así quedó lo que sería el baterista de Bronco. El Choche, con su talento y su estilo, pero sobre todo lo más importante, su carisma y su personalidad, logró crear un personaje, un artista, un músico muy reconocido y el más popular de la onda grupera de la época dorada. Que en paz descanse, Choche, y gracias por dejarnos todos estos momentos únicos plasmados tanto en la música como en los recuerdos. Gracias, Choche, infinitamente por todo lo que aportaste a la agrupación y a mi persona. Tantas cosas que aprendí de ti, sobre todo el andar de buen humor, de ser optimista y positivo. Por casi 20 años que trabajamos juntos. Tu legado musical se queda también para siempre. Gracias, amigos, su amigo Aurelio Esparza, que Dios los bendiga y cuídense mucho.